anunciado en el bloque anterior, está con nosotros nuestra columnista jurídica, la doctora Gabriela Yubada. Gabriela, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches a vos, a Marcelo y a toda la audiencia. Bueno, un tema que nos conmovió durante la última semana, que tiene que ver con un caso de abuso sexual que se registró en la ciudad de Río Grande y que fue condenado. Tenemos un informe preparado para mostrarnos este caso. La justicia condenó a 3 años de prisión en suspenso a un sujeto acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de su nieta de 6 años. Fue denunciado por tocamientos indecorosos durante 2011 y 2012, aprovechando cada oportunidad en la que se quedaba solo al cuidado de la menor. La condena se dio bajo la modalidad de omisión de debate. El hombre deberá cumplir reglas de conducta durante el lapso que dure la pena, debiendo además fijar residencia, someterse al cuidado del patronato de liberados y abstenerse de relacionarse con la menor. Bien, teníamos el informe que presenta este caso, que decíamos conmovió, obviamente, más allá de que es habitual, lamentablemente, casos de abuso sexual en los últimos meses, sobre todo en la ciudad de Río Grande. Gabriela, fue un caso por abuso sexual agravado. ¿Cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación? Sí, muy buena tu pregunta, Belén, porque en realidad nosotros tenemos que situarnos en lo que dice el artículo 119 del Código Penal, que distingue el abuso sexual simple, que consiste en tocamientos indecorosos o como refería bien el informe, o tocamientos en partes íntimas o pudorosas, y tiene una pena que va de 6 meses a 3 años. El punto es cuándo se agrava esto, ¿no? Que ahora vamos a explicar. En el caso del abuelo, la persona acusada y condenada es el abuelo, por una cuestión de vínculo. Por otro lado, también tenemos el abuso sexual, una segunda parte del artículo 119, el abuso sexual vinculado con actos sexuales o actividades sexuales gravemente ultrajantes para la víctima. Acá es cuando, por ejemplo, puede ocurrir alguna situación en público y actos un poco más complejos, con la utilización de algún objeto, algún instrumento. Sí. Y después el acceso, el abuso sexual por acceso carnal, por cualquier vía, que esto es lo que se conoce generalmente como violación. En este caso, hablamos de un abuso sexual simple agravado por el vínculo, Belén. Claro, es decir, no era un tercero ajeno, sino un abuelo. Una persona que tiene un vínculo de parentesco, una persona que tenía también bajo su cuidado en algunas horas del día con esta niña, y aparte, porque se trataba con respecto de una menor de 13 años de edad, porque también la figura del abuso sexual simple se refiere a esto. Abuso sexual simple cuando se trata de una persona menor de 13 años, o también puede ser una persona mayor de edad o menor, pero mediante violencia, actos de intimidación, amenazas. En este caso fue por omisión de debate, es decir, que la causa no llegó a juicio. ¿Por qué? Claro, en realidad la omisión de debate, Belén, es un instituto procesal que tiende a la... como bien la palabra lo dice, a omitir el debate, a la reducción de plazos, a simplificación de plazos. Esto está previsto en el artículo 324 del Código Procesal Penal. Por ejemplo, cuando el fiscal considera por las características del caso, como se están planteando, como se han planteado, por las pruebas existentes que ya son más que suficientes. O cuando hay una confesión. Existe, por ejemplo, y para una pena, está previsto para una pena que no exceda de 3 años de prisión. Prevé que no puede haber una pena de más de 3 años. Entonces el fiscal efectúa esta petición al juzgado, al tribunal de juicio, se corre vista para una autorización a la parte querellante si lo hubiera, al imputado si presta conformidad, y una vez que cumplidos con estos pasos, evidentemente está de acuerdo el tribunal, se lleva a cabo esta suerte de omisión de debate. Se omite el juicio. Se omite el juicio, se evalúa la conducta del sujeto procesado con la prueba que ya está existente. Entonces, esta omisión de debate simplifica el trámite, los procesos, los plazos. El punto es, Belén, que puede devenir una condena o una absolución. Si hay una condena, no puede ser superior a lo que el fiscal ha solicitado. Y la gran pregunta, Belén, es por qué quizás esta cuestión de tan poca pena, ¿no? Porque poco en una condena de 3 años en suspenso. Exactamente, son 3 años en suspenso. En realidad, todo va a depender de las características del caso. Vos fíjate que yo te dije que hay un agravante en esto, que es vinculado
por el vínculo de parentesco, sí, relacionado con el vínculo de parentesco. De 3 a 10 años es el agravante. Pero bueno, los jueces efectúan sus valoraciones, nosotros no tenemos acceso al expediente. Sí, o cuál fue la opinión, qué fue lo que meritó o el la juez opinión del fiscal, pero se fijó establecerlo. esto, 3 años de prisión, de 3 años en suspenso. De no cumplirse con alguna de estas pautas de conducta que vos precisaste en el informe, evidentemente cae esta prisión en suspenso y se hace efectiva. Y el punto también que me parece importante, Belén, es el caso de los abusos sexuales infantiles, es el tema de la escucha del niño. Cuando el niño o la niña manifiesta, porque puede haber alguna situación física, alguna lesión física que acredite el tema del abuso, sino directamente la voz del niño. Y esto es a veces torna muy difícil la prueba. En este caso la denuncia fue radicada por la mamá, sí, que detectó en algún momento alguna conducta que valía justamente la posibilidad de un abuso. Sí. ¿Qué pasa si hubiese sido el docente en la escuela? Perfecto, muy, muy acertada tu pregunta, Belén, porque en realidad esto es un delito dependiente de instancia privada. Sí. ¿Qué significa? Que solamente lo puede denunciar la persona afectada. Acá en el caso de que sean menores de edad, sí, sus representantes legales. Pero ¿qué pasa cuando el niño es abusado o es objeto de víctimas de abuso por parte de un miembro de la familia, de un padre, de una madre? Bueno, es ahí donde de oficio se debe proceder. Puede ser que una tercera persona tenga conocimiento de esto porque el niño se lo dijo, o puede ser el docente, el trabajador social de la escuela, de gabinete. Entonces, sí, cualquier tercero que interactúe con esa criatura y detecte ese caso. Ellos tienen la obligación de denunciarlo. El punto es que cualquier persona también que tenga conocimiento de esto lo puede presentarse en el juzgado, presentarse en la fiscalía y a través del asesor de menores, lo que se llama el asesor pupilar, poder radicarse la denuncia y de oficio tramita. Bien, es importante involucrarse entonces en este tipo de casos. Absolutamente, y tener presente la escucha del menor. Es decir, la escucha del niño y de la niña es importante, tener una escucha empática, digamos, no desacreditar lo que el niño dice, porque es tan importante determinar a través de pruebas periciales si fabula, es decir, si miente, como si no. Porque si fabula es un problema y habrá que tomar alguna medida, pero si no, entonces también hay que dar crédito. Un niño no va, que se larga a hablar, a contar situaciones de actos sexuales, de contactos sexuales que no conoce, sino por solamente haberlos vivido, es importante, hay que prestar atención. Y si fabula, bueno, hay que prestar atención también en ese sentido. Gabriela, muchas gracias como siempre. Gracias a vos. Bien, adelante, Marcelo. Muy bien, nos vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a estar hablando de la reforma al Código de Planeamiento Urbano que se quiere implementar. Basta de excepciones, estamos podridos de excepciones, hay que reformar este código y pensar también la ciudad que queremos y hacia dónde queremos ir. Quédate, estás en Código TDF con la TV Pública Fueguina. Ya venimos.